Desde hace años, Ciudad Juárez es uno de los puntos más calientes y disputados dentro del infame Triángulo Dorado de México, la zona de mayor influencia en cuanto a drogas y violencia narco. Ninguna organización logró una identificación territorial igual que la del temido Cártel de Juárez, el cual dominó el negocio por casi 20 años a fuerza de sangre y sobornos. En muchos sentidos, esa agrupación criminal fue pionera tanto en los métodos de distribución de droga como en las brutales ejecuciones de sus enemigos, sin importar si estos eran políticos o policías. Es por eso que en este nuevo video de Militarmente queremos llevarte a las entrañas de uno de los grupos delictivos más importantes de la historia para analizar sus orígenes, su apogeo y la presunta caída en desgracia de un auténtico imperio. Acompáñanos a conocer el Cártel de Juárez desde adentro. La sangrienta historia del Cártel de Juárez comenzó a escribirse durante los años 70 en el estado de Chihuahua, más precisamente en la ciudad que da nombre a la organización. Luego de algunos años, las rutas regionales de esa ciudad pasaron a estar a cargo de Ernesto Fonseca Carrillo, quien en ese entonces también encabezaba al peligroso Cártel de Guadalajara junto a otros socios. Si su apellido te suena conocido es porque se trataba del tío del infame Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos y futuro capo de Juárez. Bajo las órdenes de Ernesto Fonseca Carrillo, el grupo tuvo un ascenso vertiginoso, hasta 1985, cuando un asesinato de una brutalidad sin precedentes conmocionó a todo México y Estados Unidos. El 5 de marzo de 1985 fue encontrado en una zona rural de Michoacán el cuerpo desfigurado de Enrique Camarena, un agente de la DEA que desde hacía años llevaba a cabo operaciones encubiertas. Camarena había logrado acercarse a los cabecillas del Cártel de Guadalajara, pero su suerte se acabó en febrero de ese año cuando su identidad quedó al descubierto. Los narcos lo secuestraron y lo torturaron por más de 36 horas. El martirio incluyó la rotura de huesos, dientes, la quemadura de su piel e incluso violaciones anales con un palo de madera. Luego de varias horas en las que era constantemente reanimado por un médico para continuar con el interrogatorio, Camarena entró en coma y fue rematado con un golpe en la cabeza. La malicia del proceso no tenía precedentes. Fue uno de los primeros casos de semejante violencia en territorio mexicano y, para mayor morbo, gran parte de los interrogatorios fueron grabados en cinta de audio que aún hoy siguen clasificadas. Luego de hallar el cuerpo, los investigadores no tardaron mucho en dar con Rafael Caro Quintero, cabecilla de Guadalajara, y el antes mencionado Ernesto Carrillo. Su aprisionamiento dejó temporalmente sin liderazgo las operaciones en Ciudad de Juárez. No obstante, fue en ese periodo de incertidumbre que se puso de relieve un nombre que cambió para siempre la historia del narcotráfico mundial: Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El uso de aeronaves para el transporte masivo de cocaína no solo le valió el apodo a Carrillo Fuentes, sino que abrió una nueva etapa en el narcotráfico, incrementando exponencialmente sus ganancias. El origen de estas prácticas se encuentra en el Cártel de Juárez. Bajo la conducción de Amado Carrillo Fuentes y su mano derecha, Vicente Carrillo Fuentes, el grupo criminal tomó control de prácticamente todo el narcotráfico que ocurría en México entre mediados de los 80 y finales de los 90. Su poder se sostuvo no solo por el creciente arsenal que acumulaban sus soldados, sino por hacer tratos estratégicos con los más grandes e importantes cárteles colombianos, entre los que se encontraban el Cártel de Medellín, el Cártel de Cali y el Cártel del Norte del Valle. La lealtad de los Carrillo estaba donde se encontraba el dinero. Por eso la ruta de cocaína entre Colombia y el sur de Estados Unidos nunca fue tan exitosa como durante este periodo. A diferencia de muchos otros narcos, Carrillo Fuentes era muy discreto y prefería no llamar la atención de la prensa con gastos exorbitantes.
Ese secretismo se complementaba con un temible grupo de sicarios que ajusticiaban a cualquier periodista que se atreviera a escribir sobre el capo. Por eso las únicas fuentes disponibles sobre sus operaciones provienen de la inteligencia norteamericana. Según la DEA, durante esos 10 años de dominio total, se estima que el cártel de Juárez ganaba entre 200 y 300 millones de dólares por semana, y cerca del 1% era destinado a sobornos de políticos y policías. Si bien Carrillo Fuentes parecía tener un poder sin límites, la carrera de todos los capos narcos tiene fecha de expiración y por lo general acaban de forma violenta y dolorosa. El Señor de los Cielos no fue la excepción. El 4 de julio de 1997, el jefe ingresó a un hospital para realizarse una cirugía estética que cambiaría drásticamente su apariencia. Luego de más de 8 horas de procedimiento quirúrgico, se despertó adolorido y fue sedado en exceso, lo que le provocó la muerte, dejando tras de sí 28 hijos y un auténtico imperio narco. Más allá de los misterios sin respuesta sobre su fallecimiento, el cártel de Juárez no se podía dar el lujo de entrar en luto. Fue Vicente Carrillo quien ocupó el lugar líder. El problema es que ya no estaban solos en el negocio. A lo largo y ancho de México habían surgido nuevos cárteles con métodos más violentos que los suyos, como el cártel de Sinaloa o, al cabo de unos años, el cártel Jalisco Nueva Generación. La única forma de sobrevivir era equiparar ese nivel de violencia con una sádica milicia propia. Como muchos de los cárteles mexicanos, la organización de Juárez contaba con su propio brazo armado de sicarios, los linces. Lo particularmente tenebroso de esta célula es que se trataba mayormente de exintegrantes del ejército y de las fuerzas especiales mexicanas, que emplearon su entrenamiento militar para transformarse en eficaces sicarios a la orden de los capos de Juárez. En un momento llegaron a contar con 80 comandos cuya identidad y escondite eran un secreto para gran parte del cártel, lo que generaba temor incluso entre los propios narcotraficantes. Se sabe que operaban en pequeños grupos de no más de 5 individuos, con un armamento sofisticado que incluía fusiles de asalto tipo AR-15, subfusiles TEC-9, rifles Barrett .50, escopetas y granadas. Los linces solo aparecían para ejecutar a su objetivo y hablaban únicamente con los jefes de la organización. No recibían órdenes de nadie más. Los asesinatos en los que participaron los linces conforman una lista interminable llena de sangre y violencia. En ella aparecen funcionarios estatales, alcaldes y expresidentes municipales. Nadie estaba exento de ser ejecutado por la unidad de élite del cártel de Juárez. Entre sus víctimas más famosas se encuentran el director de servicios periciales Pedro Aragonés, quien fue ejecutado a sangre fría en 2008, mientras conducía en su camioneta a plena luz del día. Los linces lo interceptaron en un semáforo y transformaron el vehículo en un ataúd gracias al fuego semiautomático de los fusiles AR-15. El mismo destino corrió José Torres Durán, comandante de la Policía Ministerial, que fue abatido de igual forma en 2005, aunque en aquella ejecución se utilizó un AK-47 soviético. La competencia y las constantes tensiones entre los líderes del cártel de Juárez provocaron una lenta pero constante ruptura de sus filas. Desde marzo de 2010, el grupo perdió mucho terreno luego de enfrentamientos con otros cárteles, como los Zetas y los Beltrán Leiva. Esto causó que muchos de los sicarios que hicieron poderoso al cártel de Juárez fueran a trabajar para Sinaloa o incluso a la familia michoacana. Es en este punto que la genealogía de la organización se vuelve algo difusa, ya que surgieron facciones como La Línea, que algunos describen como un brazo armado que se independizó, y otros como un subgrupo conformado por jefes de la plaza de la antigua estructura liderada por el Señor de los Cielos. Sucesivos operativos realizados por el ejército terminaron con la aprehensión de jefes regionales, hasta que el 9 de octubre de 2014 le tocó al propio Vicente Carrillo Fuentes, quien terminó tras las rejas luego de 17 años al mando. Una vez en manos de la justicia, el capo habló, no muy francamente, con las autoridades sobre su historial criminal. ¿Cuál era la situación en la hermana? Yo empecé con mi hermano, que para descanse, cuando yo tenía como 28 años. ¿Has matado a alguien? Hasta ahorita no.
has mandado a matar a alguien? Hasta ahorita no. ¿Has disparado balas últimamente? No tengo. Tengo años. Para evitar ser consumidos por la competencia, su sucesor, Juan Pablo Ledesma, pactó en 2017 una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación del temido Mencho Oseguera Cervantes. Así fue como este último obtuvo el manejo de las actividades ilícitas en el estado de Chihuahua, el cual fuese el territorio de origen y principal sede de operaciones del cártel de Juárez. Aún así, las células que sobreviven continúan siendo protagonistas de balaceras y matanzas en el estado de Chihuahua, siendo una de las más increíbles la ocurrida el 4 de abril de 2020, cuando miembros de diferentes facciones se enfrentaron dejando un saldo de al menos 19 sicarios muertos. Cuando la policía arribó al lugar, encontraron 2 vehículos baleados, 18 armas largas y una corta, además de 2 granadas de mano. Parecía un escenario de guerra, pero era una jornada más en el mundo de la violencia narco. Si bien los años dorados del cártel de Juárez quedaron en el pasado, los violentos crímenes y las ingeniosas operaciones del Señor de los Cielos aún sobreviven en los narcocorridos, canciones que homenajean a los criminales más infames del país. Lo cierto es que en un negocio tan sanguinario y cambiante como el narcotráfico, los imperios, por más poderosos que sean, no están hechos para durar. Desde hace décadas México se ve asolado por el enorme negocio del narcotráfico, dominado por grandes organizaciones criminales denominadas cárteles, cuya extensión se ha vuelto global mientras luchan por dominar partes cada vez más grandes del mercado. Quizás el más importante y peligroso de estos sea el Cártel de Sinaloa, un vasto imperio que comenzó a forjarse en la década de los 60, pero que cimentó su poder actual a partir de 1987. También conocido como el Cártel del Pacífico, este ejército mafioso fue llevado a la cima del crimen internacional de la mano del legendario Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes establecieron las bases más sólidas en materia de producción y distribución de narcóticos entre México y Estados Unidos. Tras una sangrienta historia que data de casi 60 años, el Cártel de Sinaloa se encuentra dividido en varias facciones que compiten por el poder, y la detención de uno de sus últimos capos, Ovidio Guzmán, no ha hecho más que aumentar las fracturas. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente, para conocer la historia del Cártel de Sinaloa y el posible futuro, luego de la captura de su último referente a nivel federal. Aunque el Cártel de Sinaloa fue fundado oficialmente en 1987, su historia se remonta a la década de 1960, cuando un solo hombre decidió establecer rutas para traficar marihuana y opio a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Pedro Avilés Pérez comenzó su carrera de narcotraficante enviando a granjeros con pequeños paquetes de drogas bajo el brazo a través de la aduana estadounidense, que por aquellas épocas no revisaba los equipajes de mano. Pocos años después, los opiáceos y la marihuana habían calado tan profundo en Estados Unidos que las autoridades sancionaron una ley para prohibir tanto la tenencia como su consumo. A partir de esto, don Pedro complejizó sus redes y se convirtió en el primer criminal en establecer rutas aéreas para traficar drogas, esquivando los controles fronterizos. El dinero comenzó a ingresar por montones y don Pedro sumó otras personas a su organización, mientras entrenaba directamente a su mano derecha, su sobrino Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien más tarde sería conocido como El Chapo. En 1978, con la muerte del León de la Sierra, como se lo conocía a don Pedro, el Cártel de Sinaloa pasó a manos de su hermano, Luciano Reynosa Pérez, que se estableció como el nuevo capo. Para la década de los 80, Reynosa Pérez sería reemplazado por un triunvirato que conduciría el cártel con mano de hierro. Así, el Chapo Guzmán, junto a los capos del Cártel de Jalisco, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, se convirtieron en los mayores narcos de México, dando forma final al Cártel de Sinaloa y comenzando una guerra con el Cártel del Golfo, su principal competencia. Este trío, conocido como la segunda generación de capos, aumentó la apuesta en la red de narcotráfico construyendo una compleja red de túneles para transportar la droga hacia los Estados Unidos y así evitar tanto el control terrestre como el aéreo.
El ejército norteamericano, por supuesto, dio caza a los jefes del cártel de Sinaloa, hasta que en 1993 logró capturar al único que quedaba libre, el Chapo Guzmán, quien fue ubicado en Guatemala y extraditado a México. No obstante, en 2001 el Chapo escapó de la prisión y recuperó la jefatura del cártel. El nuevo siglo benefició enormemente a los Sinaloas, que extendieron su poder en la mitad de los estados de México, además de tejer sus redes mucho más allá de la frontera del país. La droga ya no solo se producía en la región del norte, cerca de la frontera, sino que el cártel había labrado alianzas con el Clan del Golfo de Colombia y grupos disidentes de las FARC, que le proveían de cocaína para transportar hasta los Estados Unidos. También establecieron vínculos con el Cártel de los Soles en Venezuela y construyeron puentes logísticos para interactuar con otras mafias como la yakuza japonesa, la mafia china y algunos exintegrantes de la legendaria familia Lucchese de la Cosa Nostra neoyorquina. Hay quienes aseguran que el cártel de Sinaloa llegó a estar involucrado en el 70% del tráfico de drogas a escala global, llegando a actuar incluso en África Occidental. Los métodos del CDS son reconocidos entre los más sangrientos y brutales de todo el crimen organizado mexicano, especialmente en las épocas del ascenso del Chapo Guzmán, de quien se dice que llegó a contratar médicos para mantener con vida a un sicario del cártel de los Beltrán Leiva solo para poder extender las torturas sobre su cuerpo. Los asesinatos, fosas comunes y enfrentamientos callejeros poblaron los estados del norte mexicano. Desde brutales golpizas y ejecuciones hasta enterrar vivos a sus enemigos, los hombres del CDS llevaron el terror al corazón de sus enemigos. Por supuesto, no se puede tener operaciones de tal vastedad sin ganarse un par de enemigos poderosos. Además de cárteles rivales como el Golfo, los Zetas, Juárez y los Arellano Félix, Sinaloa fue extremadamente perseguido por el gobierno mexicano y el estadounidense. La DEA asoló sin descanso al CDS hasta el punto de que capturaron 3 veces al Chapo Guzmán, en 1993, 2014 y la última en 2016. Debido a las 2 fugas exitosas del capo, la DEA decidió juzgar en territorio estadounidense a Guzmán, ya que se creía que jamás permanecería preso en territorio mexicano. La captura del Chapo significó una ruptura en el liderazgo del CDS, que se fracturó en varias partes, que disputan el poder entre sí, aunque el grueso de efectivos y capos se mantuvieron fieles a la rama principal, conducida por los hijos del Chapo Guzmán, conocidos informalmente como los Chapitos. La segunda rama está conducida por el Mayo Zambada, quien supuestamente coopera con el narco de narcos, Rafael Caro Quintero, quien fue recientemente capturado por la DEA tras salir de la cárcel en libertad condicional. Finalmente, la tercera rama disidente está liderada por el hermano del Chapo, Aureliano El Guano Guzmán Loera. Estas 2 últimas ramas, con mayor experiencia, han sido señaladas como menos violentas que la de los Chapitos y más proclives a la diplomacia o a la negociación. No obstante, la división interna del cártel ha causado cientos de luchas armadas, atentados y muertes en al menos 17 estados mexicanos. El futuro de esta organización criminal aún está poco claro, ya que a comienzos de 2023, Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes entre los Chapitos, fue capturado en Culiacán. El Ejército y la Guardia Nacional montaron un enorme operativo en la ciudad que debió suspender la mayoría de las actividades, como las jornadas escolares, el transporte público y los trabajos de oficina. En un día de violencia impresionante, durante el cual se pudo ver a brigadas del CDS recorriendo las calles en sus camionetas y armados con ametralladoras pesadas, los enfrentamientos entre miembros del cártel y fuerzas de seguridad se extendieron por toda la ciudad. Incluso alcanzaron el aeropuerto de Culiacán, donde un avión comercial recibió un disparo en su fuselaje antes de despegar, por lo cual el vuelo fue cancelado. Si bien los terroristas, armados hasta los dientes, intentaron liberar a su jefe, Ovidio Guzmán fue puesto en custodia por las autoridades mexicanas. Esto ha puesto en jaque a los Chapitos, ya que si bien se señala a Archibaldo Iván como el más poderoso entre sus hermanos, Ovidio era extremadamente respetado y temido en todo México. Por el momento es probable que los de Sinaloa se preparen para enfrentar más redadas del ejército contra ellos, ya que el gobierno de López Obrador está siendo constantemente presionado por Estados Unidos para actuar contra los cárteles. Incluso la DEA ha ofrecido $5 millones a quien pueda indicar el paradero de cualquiera de los hijos del Chapo Guzmán, lo que demuestra la voluntad de los norteamericanos por acabar con la rama de los herederos de uno de los mayores narcotraficantes del siglo XX.
Esto también ha causado una efervescencia en la violencia de varios estados mexicanos, ya que los combates entre las distintas facciones del CDS, además de golpes propiciados por parte de cárteles enemigos, han aumentado. En caso de que los Chapitos caigan, el cártel de Sinaloa podría ver una nueva etapa abrirse frente a él, o quizás desaparezca y se convierta en una leyenda de los narcocorridos. Si bien la historia del crimen organizado en México puede rastrearse hasta casi 100 años atrás, uno de sus mayores protagonistas nació entre finales del siglo XX y principios del XXI. Quizás no haya existido un cártel tan brutal y violento como los Zetas, la organización paramilitar que surgió como brazo armado del Cártel del Golfo y que eventualmente se convirtió en una mafia en sí misma. Durante la primera década de los 2000, los Zetas se volvieron un sinónimo de muerte y devastación allí por donde pisaban, y llevaron al problema del narcotráfico a otro nivel. Mediante ejecuciones fríamente calculadas, torturas inhumanas y hasta brutales demostraciones de violencia como colgar cuerpos de puentes o semáforos, los Zetas impusieron nuevas formas de llevar el terror al territorio mexicano, con una presencia fundamental en la zona de Tamaulipas. Pero lo que más preocupó al gobierno y a las Fuerzas Armadas de México no fueron los inescrupulosos métodos de estos criminales, sino que todos eran ex agentes de las fuerzas especiales de su propio país. De esta manera, los luchadores de la ley que perseguían a estos malvivientes debieron enfrentarse a algunos de los mejores exponentes del Ejército y la Guardia Nacional, además de ver cara a cara a sus propios compañeros en el campo de batalla. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia detrás del brutal cártel de los Zetas, la organización ligada al narcotráfico más sangrienta de México. La historia del cártel más brutal de la historia de México se remonta a finales del siglo XX, específicamente al año 1998, cuando Osiel Cárdenas Guillén fue nombrado como líder del Cártel del Golfo. En simultáneo a su ascenso en la organización, Cárdenas estableció contacto con Arturo Guzmán de Sena, un ex agente del ejército mexicano que había estado en servicio desde 1992 hasta que desertó en 1997. Guzmán de Sena no era un soldado común y corriente. Realmente pertenecía a la élite de combatientes de las Fuerzas Armadas de su país. Había sido entrenado por comandos israelíes, además de haber cursado en la Escuela de las Américas, una institución norteamericana dedicada a instruir a los militares sudamericanos en tácticas contraterroristas y antiguerrilleras. Al poco tiempo de comenzada su carrera, sus tácticas brutales y carácter arrojado lo hicieron entrar en el GAFE, o Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, un equipo de élite dedicado a la contrainsurgencia y a la lucha contra el narcotráfico. Guzmán de Sena escaló rápidamente hasta que se convirtió en comisionado de la Policía Judicial Federal, donde recibió oficialmente un código de radio que marcaría su historia de ahí en adelante: Z1. Bajo este nombre es que los oficiales de menor rango se dirigían a su jefe, y Guzmán de Sena decidió guardar su apodo cuando eligió su nueva carrera: sicario para el Cártel del Golfo. Debido a lo que consideraba malas condiciones laborales, el militar mexicano desertó de las fuerzas en 1997, llevándose con él a varios elementos de su confianza. Con una pequeña fuerza de desertores a sus espaldas, Z1 montó un reducido ejército de mercenarios que actuarían como asesinos a sueldo para el flamante jefe narco Cárdenas Guillén. Así nació el brazo armado más peligroso con el que contaba el Cártel del Golfo, los Zetas. Todos los miembros habían formado parte de las Fuerzas Especiales Mexicanas, e incluso a partir de 1999, Guzmán de Sena comenzó a reclutar a soldados en servicio que prefirieran traicionar a su patria por un abultado sobre de dinero, lo que hizo que la desconfianza y la desidia se apoderara de las instituciones militares en el estado de Tamaulipas. Pero la gran fama de los Zetas no llegó por ser miembros del ejército o de la policía, sino porque aplicaban terribles métodos de tortura y ejecución sobre sus víctimas, que los hicieron extremadamente temidos tanto por las fuerzas del orden como por los otros cárteles. En las escuelas de las Américas, Guzmán de Sena había aprendido variados métodos de tortura como la picana eléctrica, la amputación de miembros, el submarino y otras variantes que lo llevaron a convertirse en un monstruo a los ojos de los sicarios. Sus hombres, siempre fieles, estaban listos para ejecutar sus órdenes sin dudar.
Por eso Z1 fue el hombre convocado por Cárdenas Guillén cuando éste quiso despachar a su socio en el liderazgo del CDG, Gómez Herrera, un hombre que había sido clave para que llegara al poder. No obstante, las fuerzas federales de México no estaban tan atemorizadas como para no intentar cazar al traidor del GAFE. En 2002, en la ciudad de Matamoros, Z1 fue avistado en un restaurante, lo que llevó a que el ejército se apersonara en el lugar. Pese a que Guzmán de Sena estaba acompañado por algunos de sus hombres, los soldados mexicanos fueron implacables. Ni bien tuvieron al traidor a tiro, lo ejecutaron de varios disparos, sin que pudiera reaccionar. No obstante, la muerte del fundador de los Zetas no sería el final de la fuerza narcomercenaria. En 2003, Osiel Cárdenas Guillén fue detenido y apresado, lo que hizo que los Zetas perdieran a dos de sus jefes más importantes en un año. Otro brutal soldado, Heriberto Lascano, alias Z3, se convirtió en jefe del grupo de asesinos y le tocó la enorme tarea de defender el control de Tamaulipas contra las fuerzas del Chapo Guzmán y del Cártel de Sinaloa, que buscaban arrebatarles el territorio. Durante varios años más, los Zetas continuaron actuando como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero otro gesto de traición se preparaba en el núcleo de la organización paramilitar. En el año 2010, con los enemigos controlados, los Zetas decidieron abrirse del Cártel del Golfo y comenzaron una guerra contra sus antiguos patrones que sacudió a todo el Estado mexicano. Los pueblos fronterizos de Tamaulipas se convirtieron en pueblos fantasmas, ya que el nivel de violencia era tal que la gente debió abandonar sus hogares para no morir en medio de un conflicto que duró varios años. Para esta época, los Zetas habían dejado de ser un problema doméstico de México y se habían convertido en una amenaza global, catalogada por el FBI al mismo nivel que los yakuza japoneses, la camorra italiana o la mafia china. La muerte se adueñó de Tamaulipas, al punto de que los Zetas llegaron a secuestrar y ejecutar a 17 músicos del grupo Combo Colombia, que actuaban en la región y habían participado en eventos financiados por el Cártel del Golfo. La furia de los Zetas llevó a que orquestaran un festival falso para atraer a los músicos, que fueron transportados hacia una finca abandonada, donde sufrieron torturas y terminaron ejecutados de un disparo en la cabeza. Casos como este hicieron que los Zetas fueran odiados en todo el país y perseguidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses. La enorme presión llevó a que se dieran rupturas internas dentro del cártel, que a menos de 5 años de su formación, comenzó a fracturarse y derivó en los Zetas de la Vieja Guardia y el Cártel del Noreste. Debido a la constante persecución de las fuerzas de la ley, los Zetas de la Vieja Guardia fueron o bien capturados o bien asesinados, y el legendario nombre que causó terror durante la década del 2000 quedó enterrado. Con la familia Treviño Morales a la cabeza, los pocos ex-Zetas que quedan en actividad actúan dentro del Cártel del Noreste. Si bien sus líderes, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, mejor conocidos como Z40 y Z42, fueron puestos tras las rejas, el CDN continúa en expansión. De hecho, creó su propio grupo de sicarios de élite, siguiendo la estructura de formación de los antiguos Zetas, llamado la Tropa del Infierno, una especie de remanente simbólico de la brutal violencia que Osiel Cárdenas Guillén y Arturo Guzmán de Sena liberaron sobre México en 1998. Un imperio narco no solo se sostiene con ventas millonarias y con rutas aceitadas para el trasiego de estupefacientes. Como a lo largo de la historia humana, para mantenerse en el poder es necesario tener la capacidad de ejercer la violencia. Los sicarios del Cártel del Golfo lo saben bien, y a lo largo de sus varias décadas de existencia han demostrado una morbosa capacidad para innovar en materia de eliminación de enemigos. Desde rondas de ejecución masivas al ahogamiento de un traidor en medio del océano. Sus métodos son tan increíbles como grotescos y sanguinarios. En este nuevo video de Militarmente, queremos mostrarte en detalle el accionar de los soldados del Golfo, para entender cómo esta organización se ha mantenido activa por casi 40 años
pese a tener como competidores a cárteles brutales como los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de empezar te advertimos que se trata de un material sensible, por lo que te recomendamos discreción. La génesis del Cártel del Golfo se remonta a los años 30, cuando comenzó a florecer el tráfico de licores a un Estados Unidos dominado por la ley seca. Sin embargo, el grupo no floreció realmente hasta 1984, cuando Juan García Ábrego asumió el control sobre los negocios narco de su tío, que para entonces era un líder en cuanto al trasiego de marihuana y heroína. Si bien era un frente pequeño, Ábrego tuvo una idea brillante que llevó a su organización al siguiente nivel. Un acuerdo con el poderoso Cártel de Cali en Colombia, que a mediados de los 80 buscaba ampliar su negocio hacia el norte del continente empleando nuevas rutas de transporte. García Ábrego se ocupó entonces de los cargamentos de cocaína a través de la frontera mexicana, asumiendo todos los riesgos y llevándose hasta un 50% de las ganancias. Un comienzo bastante auspicioso para una organización que terminaría transformándose en una de las más brutales de todo México. No obstante, la suerte de García Ábrego se acabó en enero de 1996, cuando fue detenido y deportado a los Estados Unidos. Para entonces el Cártel del Golfo tenía ingresos anuales por miles de millones de dólares, dinero que debía cruzar las fronteras de varios países en maletas, jets y túneles subterráneos. Así fue como este frente criminal logró establecer una enorme red de distribución que lo mantuvo entre los grupos delictivos más importantes del mundo, pese a la caída de sus fundadores y el constante cambio de sus líderes. Pero como ya establecimos, un imperio criminal no se sostiene solamente con buenas rutas de transporte y ganas de trabajar. Es necesario un brazo armado listo para enfrentarse a la ley y a sus enemigos, eliminando de raíz a cualquiera que se cruce en su camino. En junio de 2019 se viralizó un video en redes sociales donde se podía ver la ejecución de un integrante de los talibanes, un grupo rival del Cártel del Golfo que opera en el estado de Zacatecas, en el centro del país. Los talibanes comenzaron como una célula o escisión de los Zetas, pero cuando estos perdieron todo su poder, el grupo talibán continuó operando en la región. Nuevamente, antes de verlo, queremos advertirte que se trata de material sensible y altamente violento. Dime ahora sí, güey, ¿quién sube ahí con ellos, güey? ¿Quién anda ahí con ellos? ¿Quién anda? ¿Quién es la que se escucha, güey? La pana qué? Pana Rinconada. ¿Cuál Rinconada? ¿Qué hacen ellos ahí con él? De policía. ¿En capucha? Sí. Miren, gente, esto la va a pagar toda la pinche gente panochana. Gente que anda con los talibanes. El video registra los últimos instantes del talibán, quien se encuentra arrodillado con el pecho desnudo y sosteniendo una cartulina con un mensaje del Cártel del Golfo, aunque no se llega a leer con claridad las palabras escritas. A su lado aparece un sujeto armado, listo para ejecutarlo. La oscuridad total le da un aire de pesadilla a la escena. Un disparo y es el punto final en la vida del criminal, muerto a manos de sus colegas rivales. Por motivos obvios no te mostraremos el momento en que le disparan a la cabeza, pero puedes imaginarte el grotesco resultado. La rivalidad entre el Cártel del Golfo y los talibanes no es reciente, más bien todo lo contrario. Los Zetas nacieron como un grupo de sicarios de carrera militar bajo el mando de los líderes del Golfo, aunque con el tiempo buscaron hacer sus propios negocios, lo que desencadenó una guerra entre los Zetas y el cártel fundado por García Ábrego. Esa rivalidad a muerte fue heredada por las células y escisiones de los Zetas, muchas de ellas eliminadas de cuajo por el Frente Golfista. Uno de los comandos más violentos del Golfo es el Grupo Escorpión, una suerte de élite armada dentro del cártel que durante años se encargó de cazar y dar muerte a rivales, especialmente si eran integrantes de los Zetas o de alguna de las facciones que sobrevivieron al grupo. Lo que verás a continuación corresponde a un interrogatorio seguido de fusilamiento llevado a cabo por los Escorpiones. Las víctimas son escoltas de la Pagua, un peso pesado regional.
Nombre completo. Héctor Martínez Mendoza. ¿Qué ocupación tenías? Estaca. ¿De quién eras personal? Sierra 4 La Pagua. ¿Quién era tu encargado? Sierra 4 La Pagua. ¿A qué grupo pertenecías? A los mugrosos de los Zetas. Un detalle realmente tétrico es que el entrevistador habla en pasado, como si el sicario arrodillado ya fuese historia. Y la verdad es que así es. Cuando estás a merced de tus enemigos, confesando tus trabajos y delatando a tus jefes, ya eres un muerto en vida, aguardando que caiga por completo la guillotina. Solo resta saber si te matarán tus rivales por competidor o tus antiguos compañeros por traidor. Las imágenes fueron compartidas durante el miércoles 10 de mayo de 2023 y en ellas se pudo ver al fondo de donde estaban los hombres de rodillas que por lo menos uno de ellos portaba un chaleco con las siglas del Cártel del Golfo. Al parecer se trató de más de una decena de sujetos que portaban armas largas y que tenían el rostro cubierto. Pese a su rivalidad histórica, los Zetas no son el único némesis del Golfo. Unos meses antes, en enero de 2022, las autoridades de Nuevo León hicieron un hallazgo grotesco: un cuerpo decapitado sobre el frente de un vehículo calcinado. La imagen está censurada, pero es posible apreciar la posición del cadáver sobre el automóvil. La víctima fue identificada a los pocos días como un joven vendedor del Cártel del Noreste, que recientemente había sido ascendido a sicario. El asesino no tuvo oportunidad de prolongar su carrera, ya que los hombres del Cártel del Golfo lo atraparon y mutilaron para enviar un mensaje claro a todos aquellos que sueñan con ingresar al mundo narco. La competencia es mortal. La rivalidad entre ambos grupos criminales no solo se expresa en los brutales hallazgos de partes corporales, sino, como se puede ver a continuación, también en enfrentamientos en las calles de Tamaulipas, donde los vecinos son rehenes de la violencia narco. Lo que estás viendo no es una película post-apocalíptica o una zona de guerra, sino una noche típica en el estado mexicano de Tamaulipas. Desde el pavimento se levantan las chispas causadas por el fuego semiautomático. Esos automóviles que maniobran con torpeza son los llamados monstruos blindados, camionetas cubiertas con placas de acero y artilladas con fusiles y ametralladoras, con las que el Cártel del Golfo y del Noreste se baten a duelo por el control de las calles. Lo más increíble es que acontece en pleno centro, sin reparo alguno por las vidas de inocentes civiles que pueden arrebatar. Estas imágenes fueron captadas por los mismísimos sicarios del Golfo durante un enfrentamiento acontecido en Tamaulipas. El objetivo de las mismas es dejar en claro la impunidad y la libertad con la que se manejan en su territorio. Se escuchan gritos y disparos, esta vez en medio del monte. No se comprenden las indicaciones radiales, pero sí el grito de guerra de uno de los soldados. Sin embargo, ni las batallas urbanas ni el morboso hallazgo de 2022 pudo preparar a la sociedad mexicana para el increíble método de asesinato empleado pocos meses después. Una de las ejecuciones más brutales llevadas a cabo por el Cártel del Golfo no involucró ni fuego ni disparos, sino agua. Fue aquí, en las paradisíacas aguas caribeñas, que un viejo narco encontró su fatídico final. El 28 de agosto de 2023, el periodista dominicano Ramón Tolentino reveló un video en donde se puede ver a un hombre identificado como Reinaldo Fuentes, alias Talibán, quien habría robado 200 kilogramos de cocaína al Cártel del Golfo. Grave error. Nadie se sale con la suya cuando del otro lado se encuentran algunos de los sicarios más brutales del país. En el video se puede ver a Fuentes, de origen venezolano, fuertemente golpeado y magullado. Es evidente que sus tormentos comenzaron mucho antes, con una larga y dolorosa interrogación que de seguro incluyó golpizas y torturas de todo tipo. Pero eso no se compara con la técnica particular que utilizaron sus verdugos para dar el golpe de gracia. Antes de conocer su desenlace, repasemos su crimen. El plan de Fuentes parece propio de una película de bajo presupuesto. Según las investigaciones del periodista Tolentino, Fuentes tenía el trabajo de transportar un cargamento de narcóticos valorado en $10 millones, pero la codicia pudo más. El transportista arrojó al mar toda la carga,
e inventó una falsa persecución por parte de la Guardia Costera para justificar la pérdida del cargamento de drogas. La idea era luego regresar al lugar, recolectarla, empaquetarla y enviarla a otro destino, amasando una gran ganancia en el proceso. Cuando los miembros del Cártel del Golfo lo descubrieron, el final del hombre ya estaba escrito. Fuentes, de 68 años, fue atado a un ancla de cientos de kilos para luego ser lanzado al fondo del mar. No contentos con este método brutal de ahogamiento, los sicarios grabaron cada instante previo a enviarlo a las profundidades de su tumba acuática. Apenas unos segundos, y Fuentes queda sepultado en el océano, sin rastro alguno de su paradero. Según medios venezolanos, el suceso habría ocurrido en algún punto de las aguas de República Dominicana o de Martinica, pero no hay seguridades al respecto, ya que el cuerpo del hombre fallecido no ha sido encontrado hasta el momento. El crimen fue registrado y viralizado, y en el material se pueden escuchar las frases de los asesinos. «Que no salga la cara de nosotros», pide uno de los hombres del Cártel del Golfo. Fuentes era nativo de Sucre, Venezuela, y operaba entre su país y la República Dominicana bajo identidades falsas. Una de ellas era el nombre Miguel Fulcar. Estaba casado con una abogada y tenía 3 hijas. Si te preguntas por qué el Cártel del Golfo necesita de un nexo venezolano, es necesario analizar cómo trabajan los grupos criminales en Latinoamérica. Los grupos narcomexicanos no suelen establecerse en otros países, pero para mantener sus negocios organizan pequeñas sucursales denominadas clanes. A su vez, estos clanes son supervisados por gente de confianza del cártel, para asegurarse de que los operadores internacionales no muerdan de la ilegal mano que les da de comer. Es posible que de esa manera se haya descubierto el plan de Fuentes. La brutalidad de la venganza del Cártel del Golfo no se explica solo con el valor monetario de la carga perdida, sino también con la necesidad de enviar un mensaje al resto de los clanes sudamericanos. El precio a pagar por la traición es un viaje de ida hacia las profundidades del Mar Caribe. Otro de los ataques más recientes efectuados por los asesinos del Golfo ocurrió en julio de 2023, cuando ejecutaron a Robin Salinas Macal, un joven que hacía pocos días había vuelto de Estados Unidos luego de cumplir una condena en el país del norte. En fotos como estas, el insensato muchacho alardeaba por redes sociales sobre ser miembro del Cártel del Golfo. Los vecinos se quejaban de sus frecuentes fiestas, por lo que tenía un perfil demasiado alto como para pasar desapercibido. Sin embargo, todos esos likes conseguidos fueron en vano, ya que cuando cayó en manos de los auténticos asesinos, estos no tuvieron compasión. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en el barrio El Panteón, en Chiapas. Al domicilio de Macal se acercaron 2 camionetas repletas de sicarios, que vestidos de negro ingresaron a la vivienda. Una vez dentro, golpearon y torturaron al hombre. Entre insultos y patadas, Macal fue puesto de rodillas y ejecutado al instante. Los criminales huyeron del lugar con rumbo desconocido entre las 4 y las 5 de la mañana, y aún no se conoce ni su paradero ni sus identidades. Si bien el Cártel del Golfo no es la poderosa organización que alguna vez fue, sigue siendo un frente criminal de considerable presencia. Se estima que actualmente varias células operan bajo el legendario nombre de este grupo, aunque no todas cooperan entre sí. Más allá de este posible duelo entre herederos del Golfo, el negocio sigue siendo tan violento y lucrativo como siempre. Anteriormente te hablamos sobre el Grupo Escorpión, el comando armado del Golfo que dio muerte a varios narcos de los Zetas y otras agrupaciones de la región. Lo increíble es que en los últimos años esa tropa también se encargó de mantener a raya el tráfico de fentanilo y otras drogas similares, las que se denominan como cristal. ¿Cómo te llamas? Ezequiel Sosa Samarripa, Edad, 56 años, originario, Matamoros, Tamaulipas. domicilio, Ricardo Basó, Soledad número 26, ¿dónde radicas? Matamoros, Tamaulipas. ¿Por qué motivo te detuvieron? Venta de cristal, ¿De dónde lo traes? de Monterrey, Nuevo León. En este video grabado y difundido por los propios Escorpiones, se puede ver cómo maniataron a vendedores de ese tipo de sustancias. Con autoridad y entonación casi militar, el sicario de los Escorpiones pregunta la edad y el crimen a cada uno de los detenidos.
De fondo pueden verse los hombres armados del comando, vistiendo chalecos antibala y fusiles de grado militar. Bien podríamos confundir esta escena con algún tipo de entrenamiento de un ejército regular, pero se trata de un fusilamiento narco. Aunque se desconoce lo que sucedió después del interrogatorio, se presume que las personas sometidas habrían sido ejecutadas. A su falta de misericordia, los sicarios de este frente criminal la compensan con una morbosa imaginación para eliminar a sus competidores. Fuego, balas e incluso el paradisíaco mar caribeño. No hay límites cuando millones de dólares están en juego. Son escenas de violencia como estas las que viven miles de mexicanos a diario desde hace décadas. Y ni los masivos esfuerzos del gobierno y la Sedena han logrado frenar a estos grupos armados. Así llegamos al final de este video. Recuerda que estos son solo algunos de los múltiples asesinatos efectuados por el Cártel del Golfo. Si quieres que sigamos analizando este tipo de casos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las próximas entregas. Sin más, nos despedimos hasta el siguiente video de Militarmente.